a todos, espero que estén muy bien. En estos días vamos a seguir avanzando con la materia de fundamentos de administración. La bibliografía con la que vamos a trabajar la pueden ver. Tenemos como texto base Fundamentos de Administración de Stanley Block y complementaria de Chavenato, Introducción a la Teoría General de la Administración y Teoría General de la Administración de Torres. Bueno, como introducción a la administración vamos a ver que la administración se encuentra desde el origen de la civilización. Desde las tribus nómadas, cuando asignaban a una persona que se ponga al frente, a alguien que esté al cargo de la organización o de la familia, ya estamos hablando de alguien que está encargado de la administración. Esto lo podemos ver reflejado hasta la actualidad en nuestras familias, en nuestras organizaciones, en la sociedad en general, cómo se administran los diferentes recursos que tienen las personas. El objetivo siempre es buscar la seguridad y buscar que podamos estar abastecidos de los principios básicos, de las necesidades básicas para nuestra supervivencia. Es así que el avance de la administración va creciendo y desarrollándose en formas más complejas. Si al inicio hablábamos de pequeñas familias, de pequeños grupos, de pequeñas tribus en las cuales había alguien que estaba a cargo o al frente, conforme avanzan las civilizaciones se ha ido haciendo un poco más compleja la organización y la administración de las sociedades. Podemos ver en la Edad Antigua, por ejemplo, Grecia o Roma, que desarrollaron ya principios de administración. De hecho, en la Grecia antigua se hablaba de una administración democrática, donde los ciudadanos podrían participar de quién iba a ponerse a cargo de la nación. En la Edad Media vemos que hay una debilitación del centralismo y esta descentralización, o sea, la generación de varios reinos. Con la caída de Roma se generan muchos reinos en Europa principalmente, los cuales van estableciendo sus yugos, podríamos decir, en cada uno de sus poblados. Y ellos se encargaban de administrar sus recursos, los principales recursos que tenían, y abastecer a los reyes que habían en esa época. Recursos como recursos militares, alimentos, recursos energéticos, el carbón, los alimentos, el transporte, los animales, todo esto era administrado por los reyes, por los caciques. En América, por ejemplo, tenemos administración también por parte de los condes, los duques en esa época, que administraban los recursos de los diferentes feudos que existían en esa época. Conforme va avanzando el tiempo, llegamos a la edad moderna, en la cual ya se plantea que existen principios ya se busca una estabilidad, ya se ve que aparecen empresas más complejas, más grandes, los servicios se diversifican aún más. Si en un inicio la misma persona que te vendía la carne, te vendía los granos, te vendía todo lo que tenía que referirse a alimentos, la gente se va especializando y ya comienza a aparecer personas que se encargan únicamente de alimentos de origen animal, por ejemplo, de reses, de pollos o de chanchos. Bien, las personas también ya pueden emprender y tener sus propios ingresos, generar sus propios trabajos y sus propios recursos que pueden comercializarlos. Aparecen personas que no necesariamente son los reyes o personas de la realeza, sino personas normales que generan sus propios negocios y que tienen a cargo varias personas y les pagan por sus servicios. Comienzan a desarrollarse estos sistemas que buscan un crecimiento ya familiar y no solamente el crecimiento del rey. Ya las personas comienzan a desarrollar sus propios recursos y administrar sus propios recursos. Posteriormente viene la revolución industrial, que tiene alrededor de 300 años desde la primera revolución industrial, que comienza con los avances de los trenes a vapor, la combustión, el uso del vapor en sí es algo que marca mucho la revolución industrial. Y las empresas que en un inicio eran pequeñas empresas que se dedicaban a la producción a pequeña escala, a pequeños productos, ven que estas pequeñas producciones ya no son suficientes para abastecer a la sociedad. Y entonces se vuelve necesario generar empresas y se vuelve necesario la producción en masa y de alta cantidad. Algo que es importante en esta época es que las empresas producían y ponían a servicio del cliente sin pensar en quién era el cliente. Simplemente se producía. Por ejemplo, una empresa comenzaba a producir ollas y las ollas eran de la forma en la que la empresa tenía por sus máquinas. Pensemos en la cantidad de máquinas, el tamaño de las máquinas que se deben transportar, y que en la antigüedad lo que se tenía a disposición eran mulas.
Aquí en el Ecuador podemos ver algunos ejemplos hasta la actualidad. Por ejemplo, la fábrica Imbabura, que es una fábrica que fue gigantesca en su época y que trajo máquinas de Alemania. Y fueron, por ejemplo, traídas desde Guayaquil hasta acá, aladas o tiradas por mulas. Esto es algo que impactaba mucho sobre el tiempo y los costos de transporte. Morían personas, usted tenía que usar los tramos que se tenía disponible el tren, pero luego tenías que pasarlas a mulas y a ser arrastradas por mulas, y esto tomaba mucho tiempo. Igual, de la misma forma era en la época, en la revolución industrial, en sus inicios. ¿Qué más pasaba? Por ejemplo, costos de administración, pues no se tenía un principio de administrar los recursos, sino simplemente se trabajaba, se vendía, lo que se ganaba se gastaba y se pagaba, y si ganabas o perdías era algo que no podías controlarlo al 100% como las herramientas que se tienen hasta la actualidad. ¿Sí? Entonces aparece Adam Smith, que plantea los primeros principios de administración con su libro La riqueza de las naciones. Muchas veces se habla de que Adam Smith es el padre de la administración, ya que él es el primero en decir que las empresas son importantes para que las naciones puedan crecer y que las empresas son las que deben manejarse de una manera adecuada. También se habla mucho que el capitalismo nace con Adam Smith, de una forma administrativa, que busca el capitalizar el dinero. También se enfoca en la importancia de los trabajadores para las empresas. Recordemos que en las primeras épocas de la edad industrial, de la revolución industrial, los trabajadores tenían horarios de 20, 22 horas de trabajo al día, salarios muy bajos, malos de atención, mal cuidado a los trabajadores. Los trabajadores podían entrar y morir en las fábricas y eso a nadie le interesaba, simplemente eran nuevos trabajadores y listo. Y así fue como se fue desarrollando la edad industrial en un inicio. Luego llegamos a las primeras teorías de administración, que aquí ya podemos hablar de la administración en sí como un enfoque de que tengo que recursos que tienen que ser administrados y que tienen que ser manejados de una forma no al azar, sino organizadamente y siguiendo procesos. ¿Sí? Se establecen las primeras gerencias, se plantean los primeros principios de gerencia con Taylor, que es el padre de la administración científica. Taylor, que nos decía, él hablaba que la estructura de las organizaciones deben dar rendimiento, que el ser humano debe dar eh, rendimientos de eficiencias, de capacidad de producción, que deben permitir que las empresas logren producir, y de igual forma debe verse en los recursos que la empresa va generando. No le importaba mucho cuánto las personas hacían, sino simplemente él empezaba a analizar los procesos y empezaba a establecer parámetros y criterios de rendimiento. Por ejemplo, las primeras análisis que se hacían, un obrero trabajaba y acababa, digamos, en una minera, acababa 1 tonelada de piedra por día. Taylor dice, bien, tenemos que saber si nuestros trabajadores están teniendo un buen rendimiento. Por lo tanto, trae un trabajador, el mejor trabajador, y le hace cavar. Y ve que el mejor trabajador genera 2 toneladas de piedra al día. Esto nos hace ver que se debe estandarizar la producción. Entonces él dice, no, esta persona no está funcionándome para cavar la arena, me está produciendo apenas 1 tonelada, cuando debería producir dos. Entonces comienza a haber una especialización de tareas y se diversifica las tareas hacia especialización de trabajadores. Aparecen trabajadores que tienen mayor rendimiento, mayor fuerza física, por ejemplo, y entran a trabajar a los campos y a las obras de fuerza más necesarias. Mientras que se identifica también que existen personas que son más hábiles con la mente y ellos comienzan a administrar, a regular, a supervisar, y de ahí se va generando un rango y los rangos dentro de las empresas. Muy bien, entonces chicos, hasta aquí podríamos quedar como una primera parte del estudio de la materia, en donde hemos visto los orígenes de la administración, la evolución que ha tenido en el paso del tiempo. Tenemos también la teoría de Adam Smith, que vimos brevemente, y finalmente la primera teoría de administración científica, la primera teoría de administración científica por Frederick Taylor. Entonces, a continuación seguiremos viendo las teorías que vinieron a continuación y cómo fue la evolución ya de las teorías de administración ya planteadas por diferentes autores. Quedo atento a cualquiera de sus dudas, no duden en comunicarse. Muchas gracias.